Dios les bendiga, hermanos. Les estamos saludando en el nombre del Señor Jesucristo a todos los pastores de nuestro distrito 22 y todos los hermanos que puedan escucharnos a través de este medio. Queremos saludarles, hacer sentir que nos hace falta la compañía física de ustedes, pero como dijera Pablo, estamos unidos en el Espíritu de Dios. Queremos tener una pequeña reflexión acerca de cuál es la función ministerial del pastor hoy en medio de la crisis y cómo puede cumplir con esto. Pero antes de mirar de cuál es la función del pastor y cómo podemos cumplir, antes de reflexionar sobre ello, pensemos que lo que estamos viviendo hoy, desde la perspectiva de un pastor veterano, de un pastor que ha tenido muchas experiencias en el Señor, y podríamos decir, desde esa perspectiva, tenemos que decir que Dios nos lleva a recordar cuando empezaron el ministerio, que fue solo con su familia, que no había economía, donde se oraba, se ayunaba, se hacía vigilias por las personas, por la salvación de ellos, y quizá no había una economía, sino que se dependía totalmente y exclusivamente de la fe y del poder de Dios. Hoy en medio de esta crisis el Señor nos lleva a que recordemos esos inicios, a que podamos recordar esos momentos donde empezamos con nuestra familia, donde los directivos de aquel tiempo los ubicaron en un parque o le dijeron simplemente váyase para allá, iniciaron desde cero. Pues en medio de esta crisis, esto nos ha llevado a recordar todos esos tiempos donde dependíamos única y exclusivamente de Dios y donde no había una economía que pudiéramos echar mano. Si pudiéramos mirar una perspectiva del joven ministro que está iniciando hoy en día, el joven pastor o joven ministro que está iniciando su ministerio, seguro su visión de estar en ese lugar donde lo llevaron los directivos, donde lo posesionaron y le dijeron, bueno, allí vas a trabajar. Y ese joven ministro quizá ha pensado, bueno, acá voy a estar 3 o 4 años o 5 años, donde recibiré mi licencia local o general. Y después de estos 5 o 6 años seré llevado a otro lugar donde me van a mejorar, donde voy a ocupar cargos ministeriales, donde tendré una licencia general, ordenación. Y no es malo que se piense así. Es normal tener visión y eso está bien, pero en medio de esta crisis, donde el estatus de ser ministro, la veteranía y la experiencia ministerial quedan a un lado. Esta crisis nos lleva a pensar de que tanto el estatus que tiene el pastor ministro joven como la veteranía del anciano pastor que lleva mucho tiempo en el ministerio, en medio de esta crisis llega un momento donde todo esto queda a un lado y donde el siervo de hoy que Dios tiene lo está perfeccionando, porque a su vez esta perfección o esta crisis que está pasando nos tiene que llevar a un perfeccionamiento, nos está llevando a que perfeccionemos la iglesia del Señor Jesús, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin pecado, y que pueda llevar el mensaje a esos perdidos, que podamos formar a esas personas en la fe, que podamos formar a esas personas en el poder del Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de todo esto de que está pasando, a que tanto el pastor joven como el pastor anciano hoy en día sigamos perfeccionando la obra del Señor Jesucristo, porque ese fue el llamamiento original que Dios nos ha hecho. Dios no nos llamó a estar en una iglesia grande, Dios no nos llamó a ocupar cargos grandes o aspirar. Está bien todo eso, pero el propósito original al cual Dios te ha llamado, mi hermano, es a que podamos salvar las personas, es a que perfeccionemos la obra
que Él estableció en su tierra. Ahora, si la función tuya como pastor es seguir ganando, cuidando, alentando el rebaño, mostrando ese nivel de gloria de Dios que hay en ti y que en un creyente normal no está, porque en usted, hermano, en usted y en mí, debe de haber ese nivel de la gloria, del poder, de la unción, de la inspiración que otro creyente normal no tiene. Si es así, de esa manera, hoy más que nunca, nuestro trabajo como siervos de Dios es perfeccionar esa iglesia de Cristo a través de su palabra inspirada en usted, ungida, revelada, porque Dios ha puesto en usted esa palabra para que la llevemos. Ahora, ¿cómo podemos cumplirla o cómo cumplo yo este ministerio en medio de esa crisis? Esta crisis ha traído herramientas tecnológicas. Esta crisis ha traído medios de comunicación donde a través de esos medios tenemos que seguir difundiendo la palabra, tenemos que seguir alentando esa iglesia que necesita de nosotros, tenemos que seguir formando, perfeccionando, como lo dijera Pablo cuando habla acerca de los ministerios, con el fin o con el propósito de perfeccionar la iglesia, de perfeccionar su iglesia para el ministerio. Así que, hermanos, tenemos que seguir haciendo ese trabajo a través de todos estos medios, ¿verdad? Alentarnos los unos a los otros y seguir llevando el mensaje de salvación a la iglesia y a los perdidos. Dios cuenta contigo, así como usted cuenta con Dios. Así que les animamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a seguir haciendo este trabajo en medio de la crisis, a que sigamos cumpliendo nuestra función pastoral hacia la iglesia del Señor. Dios les bendiga.